tener en mi vida a esta persona asombrante, que era una estrella brillante que terminó siendo fugaz, ¿sí? Así como la vida misma se le fumó y se quemó. Una sonrisa preciosa y pícara y traviesa. Había buenos y malos momentos, como en todos los hijos, ¿no es cierto? Eso te lo estoy hablando yo a vos. Sí, Como siempre, ¿no es cierto? Siempre había buenos y malos momentos en cualquier vida, no era que sí, sí, él sí. era perfecto, no, teníamos nuestros encontrones, nos separábamos por un tiempo y demás, y él volvía, y por esta misma ventana lo atendía, y con una sonrisa venía y me decía, hola, mami, me decía. Mm. Y yo le decía, no, estoy enojada, y estábamos acá en la ventana, en esta ventana, y al final, en menos de 3 minutos estaba adentro. Bueno, Pero sí, sí, nadie es perfecto. pero Dice, ujú, a ver, había buenos y malos momentos, pero siempre volvía a los brazos de mami. Él era muy mamero, sí, le decían pollerudo, tan mamero que era. Era el único que podía lograr hacerme reír o bailar, sin mis rodillas, enfermedades, el más parecido a mí, un guerrero incansable. Su abrazo era fuerte, como lo ves en la foto que estás abrazándome, el sí. último cumpleaños que cumplió acá en casa, sus 28 años, como un oso. Y me encantaba escucharle su corazón y toda la transpiración de febrero. Era ardiente, enérgico, un guerrero incansable e indomable era, ¿eh? Mm. Terrible era. Trabajó de todo, nunca se negó a nada. Le sonreía a la vida, pero la vida le fue muy cruel con él y sus sueños. Mi chiquitín especial ya no está a mi lado. Era el mamero, con su sonrisa, me ganaba todo. Era un ganador con la Mm. sonrisa, te juro, con esta carita que viste y esta sonrisa, se ganaba a todas las chicas. Pero lamentablemente las 2 veces que eligió mal. Mm. ¿Viste? Pero era un ganador, era un galán, te juro que era un galán. Aparte sabía bailar, era divino, divertido, un genio, Ujú. era el alma de la fiesta, no importa si no lo conocían. Era como yo hubiese sido si yo hubiese ido a alguna fiesta alguna vez en mi vida, cosa que no hice. No tuve tiempo para mí. Cuando ya tuve tiempo para mí, ya estaba enferma. Y ya no pude hacer nada con mi vida más que criar a mis hijos. Por eso duele tanto, tanto. Y todo esto, lo que es mi hijo era todo para mí. Mi hijo era todo para mí, era la luz del sol, el estar preocupada constantemente, el estar pensando en él, el esperarlo, el lograr, el quererlo tanto, ¿me entendés? Amarlos tanto a todos, y saber que eran hijos de la vida, entonces tenía que respetar que no estaban viviendo acá, que estaban juntados momentáneamente, como le pasó a Matías, y se juntó de vuelta porque la chica quedó embarazada y dijo, bueno, lo voy a intentar, estaban separados y quedó embarazada de una segunda y se volvieron a separar y ella no le dejaba ver las nenas. Hasta el último día del padre mi hijo estuvo llorando. El día de su cumpleaños también, en febrero de ese año, también lloró porque ella no le dejó ver las nenas. Ujú. Ya directamente te estoy hablando, no sé. Eh, No, no, está bien. Sabes que te estaba prestando atención con lo que me estabas contando, y rescato que se te ilumina el rostro y la sonrisa te aflora cuando hablas de él. Y esa es creo que es es por el camino que hay que ir, ¿no? Cuando hablamos de nuestros hijos, sobre todo vos en este caso, lo feliz que te hace recordarlo, lo feliz que te uf, hace la emoción con la que podés contar sobre él, escribir palabras sobre él y describirlo. Y creo que ese es el mejor comienzo que tenemos entonces para esta charla, que quiero darle la bienvenida a todos, estén donde estén, en el país que se encuentren, a la hora que se encuentren, aquí a Valientes Mujeres. Hoy tenemos un programa muy especial. Y me quedé así como muy impactada escuchando a Graciela, que ahora se las voy a presentar. Graciela vive en Argentina. Graciela es una mamá, una de las tantas mamás del dolor con las cuales nos hemos cruzado en esta vida, a través de otras mamás del dolor. Y ha sido un placer poder estar en esta conversación con ella y poder tener este espacio con Graciela, a quien le vamos a dar una cordial bienvenida y nos va a contar de quién nos estaba hablando, y por qué estamos reunidas hoy. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida a Valientes hola. Mujeres. Buenas tardes, Analía. Muchas gracias por recibirme en tu programa y gracias a toda la audiencia. Ojalá que mis palabras lleguen a todos y que podamos empatizar un poco más en esta vida. Estaba hablando de mi hijo, Matías Ezequiel Marchetti. Llegó a tener 28 años divinos, gloriosos y de una lucha eterna. Pero por cuál se me iluminaba la cara era por mi hijo, mi guerrero,
digamos, mi niño, mi precioso. No sé si la audiencia llegó a escuchar lo que yo le estaba transmitiendo, te estaba transmitiendo a vos, Sí, sí, pero sí, sí. bueno, me Ha alegro. llegado al otro lado de la pantalla, por eso hoy nos reúne este encuentro que tenemos con Graciela por la pérdida de Matías, porque hoy Matías, esa persona maravillosa, la que nos estaba contando y nos estábamos imaginando cómo era, y ahora Graciela nos va a mostrar una foto para que podamos ahora ponerle un rostro. Ese es el rostro de quien Graciela estaba hablando, de Matías, que hoy no está entre nosotros debido a un asesinato cometido en su vida. Matías venía por la vía correcta y alguien lo atropelló y lo asesinó. Así que ahora nos va a contar un poco, Graciela, cómo fueron los hechos, Graciela, cuándo sucedió esto, cuándo Matías perdió la vida. El 21 del 6, perdón, el 28 del 6 del 21, 2021, a las 9 y 30 minutos, 29 minutos, un auto pasó en rojo a altísima velocidad. Todos los autos, a ver si me siguen, iban a esta velocidad. En el medio había un bulevar. Mi hijo se le pone el semáforo para cruzar así, entrar a la entrada de Pontevedra Merlo, para los que conozcan. Y este auto, todos frenaron y este auto, todos iban así y este auto en rojo hizo así, directamente. ¡Puf! Ujú. En rojo se llevó puesto a mi hijo pegó la cabeza con el parabrisas, el casco lo tengo intacto en mi casa, lo tengo acá en mi habitación, dio 5 vueltas en el aire mientras este auto empezaba a chispear con la moto incrustada debajo de su auto. Cuando él logra expulsar la moto es cuando recién frena, ¿sí? Y Matías ya cayendo al piso, ¿sí? Como si fuera una bolsa de papas, para que tengan una idea, de las 5 voltoretas, la semejante velocidad que venía, eh, dio 5 vueltas en el aire. Así que imagínense la situación, qué grave que fue. Cuando este hombre logra expulsar la moto y va a parar a uno de esos postes de luz de cemento, ahí termina la moto reventada, hasta el tanque de nafta, no quedó nada. Quedaron trozos de cosas. Y este hombre le reventan los Seibar y ahí quedó. Pero como hay un tecnicismo que lamentablemente usó el fiscal Marcos de la Fiscalía número 4 de Morón, dijo, como no se echó la fuga, lo dejamos ir. Este hombre apenas bajó del auto, es el tecnicismo que utilizó para dejarlo libre de primera instancia y sigue libre. Este hombre bajó del auto, dio toda la vuelta del auto, se fue a ver cómo había quedado su auto, se paró atrás del auto, después miraba, pero nunca asistió a Matías. Nunca fue a ver si todavía respiraba, si estaba quebrado o qué. Nunca le interesó. Esos abandonos de persona acá y en cualquier parte del mundo, aunque la ley argentina no lo reconozca. Lamentablemente, todo lo que pasó, la ley argentina no lo reconoce como un asesinato. Lo reconoce como, ¿cuál es el tecnicismo? La palabra que te dije es, bueno, no me sale, ya me va a salir. Así no demoramos la charla y la continuamos. Matías quedó ahí, empezaron, el primer cartuchero que se ve en el video, que ustedes pueden ver en el grupo de Facebook, ponen en el buscador, en la lupa, Justicia por Matías Marchetti, y van a ver un video de 19 segundos y uno más largo para que vean el abandono de persona de este hombre. Esos 19 segundos te dicen todo igualmente. El primer patrullero largo, que dura segundos, minutos nada más también, en ese video vas a ver que aparece un patrullero, pero no es que Argentina es rápida con los patrulleros, sino que el patrullero estaba en la estación de servicio de la esquina de enfrente, ¿sí? Entonces va y corta un poco, la gente empieza a correr, paran algunos autos, miran, por supuesto lleno de testigos, pero por supuesto ninguno quiso hablar. Por supuesto, nadie, la Argentina es la Argentina de no te metas.
Claro. ¿sí? No Ujú. te metas que después tenés que pagar el pasaje, que tenés que ir, que tenés que venir, que después te llaman, no te metas acá en Argentina, ¿sí? Entonces, es más, yo cuando me tocó ir a Pontevedra a la comisaría para ver la moto, ver si me daban el casco, las cosas de mi hijo y demás, tuve que ir, un viaje larguísimo, 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 en un auto pagado, por supuesto. Me llevaron hasta allá y ¿cuál era el tema? Pará, pues ya me da. Mm. Una de las mujeres policías que después seguí llamando por teléfono a ver si yo podía seguir yendo a buscar las cosas o no, porque no me las quisieron dar, no me las querían mostrar. Ahí fue donde grabé la moto, donde vi la moto que tampoco me la querían mostrar, donde la vi destrozada, donde estaba con mi hijo mayor yo y estábamos ahí mirando todo, porque no la encontraban, porque está lleno de motos, autos, todos chocados, qué sé yo, pero la moto de Matías estaba hecha triza. No la encontraban, no la encontraban. Eh, bueno, una policía de las que me atiende en Pontevedra me dijo que ella estuvo presente en el momento del hecho, pero tampoco habló, porque no te metas. Claro. Argentina es el país de no te metas. Y ella me contó lo que había pasado y que ella podría, ¿me entendés? Y yo le dije, por favor, tenés mi número de teléfono, te lo ruego, llámame, ¿sí? Porque estaba hablando de mi celular, se lo doy y todo, ¿me entendés? Nada, nada, nada. Este es el país de la moneda de cambio, ¿no es cierto? De Sí. un centavo, donde todo da igual acá. Donde a la gente no se empatiza hasta que no le pasa. Y cuando le pasa, recuerdan, por ejemplo, en este lugar, a esta mujer y dicen, mira la vieja tonta que alguna vez escuché hablar de su hijo, ahora me tocó a mí. Y a lo mejor, y hasta se comunica conmigo para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Qué Y no triste que, ¿no? ayudó. Qué triste que pasen estas cosas de tanta desidia y falta de interés que hay alrededor de las personas, de la sociedad, cuando pasan estos hechos. ¿Matías fallece en el acto o Matías es ¿Qué trasladado? te comento? No, 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 no. Matías fallece en el acto porque, a ver, Matías murió por 200 pesos. Estaba haciendo el reparto para ML, que es una empresa mundial, ¿no? Si quieres la nombro y si no, no. Que también se lavaron las manos, ¿sí? No lo reconocieron a Matías, por supuesto, y Matías murió por 200 pesos. Esos chicos repartidores de ML cuando a un consumidor le están cobrando 1.000 pesos, 1.200 pesos en aquel año, ¿sí? En el año 21, el envío, a ellos le dan 200 pesos y tienen que trabajar hasta la 1, 2 de la mañana y vos decís, yo me he enojado yo misma antes, años atrás, porque el reparto viene a las 11, 12 de la noche. Decís, porque yo cómo hago la oscuridad, todo de noche, es peligroso. Pero estos chicos se ganan el mango a pulmón, Ujú. ¿sí? Y mi hijo tenía que mantener 2 hijas y no había tu tía, tenía lo que había. Mi hijo también trabajaba de pisero, él trabajaba para las pizzerías y trabajaba de pizzero. Su sueño era poner una pizzería. No era que no tenía sueños y no quería terminar de estudiar ni nada, pero él quería poner una pizzería. Yo tengo acá en el patio de mi casa la parte de la mudanza de Matías, donde está el horno gigante, donde está el otro horno pizzero, donde están todos los artículos de Matías, ¿sí? Que fue lo único que pude detener, porque lo demás era, a la semana era verme sufrir nada más. Las pertenencias de Matías eran como que, oh, qué bien que me queda, me la llevo, uy, esto es una porquería, la tiraban y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba. Uno de los hermanos que hacía mucho tiempo yo no veía, hijo mío, y por supuesto lo único que quería era hacerme sufrir, y fue lo que lograba, ¿no es cierto? Y vino a los días ya directamente a hacer eso y constantemente, hasta que dije un día basta y quedaron estas cosas de Matías, porque entonces, ¿qué queda de Matías? Claro. ¿Qué queda de Matías? Si vamos, él quería vender el horno, quería vender esto, quería vender lo otro, ¿qué queda de mi hijo? No, no lo voy a, no lo estoy usando, yo ni siquiera yo tengo cocina, no, no la uso, ¿sí? El respeto, ¿no es cierto?, al ser humano, a mi propio hijo, a Matías, yo no puedo permitir que todo se delapide de esta forma, tanto sacrificio. Exacto, porque estamos hablando de Matías, era un joven con proyectos, con una vida,
con una familia. eh, y pareciera que cuando hablamos de este tema con Graciela, que lo hemos hablado antes y lo hemos tratado también a través del WhatsApp, y con informes, es la falta de interés, ¿no? A lo que le pasó a Matías, a su pérdida, a su asesinato. Hay algo en lo que coincidimos con Graciela, es que esto es un asesinato, que deberían Eso. cambiar las carátulas de este tipo de accidentes, que queda como un simple accidente. No sé cómo está caratulado este tema de Matías, Homicidio culposo, homicidio culposo. nada, No porque sabemos cómo tendría que son las haber sido leyes, claro. dolo eventual, es de 8 a 25 años, que es lo que Claro. me prometió el abogado, el doctor Arena, que después hablaremos del tema de lo que dice el abogado, por supuesto, y no pasa nada. Ahora, Matías, vamos al punto donde vos me dijiste, esto, en realidad, Matías, a mí me avisan a la madrugada, esto pasó a las 9 de la noche, 9:30. Y a mí me avisan a la madrugada, mi hijo mayor viene con mi hija, que también hace muchísimos años que no la veía, porque ella no quiere saber nada con decir que nació de acá, de Ujú. una mujer que crió 5 hijos sola, luchadora y que nunca terminó de progresar y que está enferma hace 10 años que no sale de la casa, ¿me entendés? Porque no tiene rodillas, porque tiene fibromialgia, porque tiene artrosis, tiene psoriasis, tiene artritis, tengo los 2 ojos operados, la columna operada, un pecho operado, el otro pecho operado, la rodilla izquierda también, pero no se salvó, el útero, cáncer, ¿no es cierto? Pongámosle la palabra. No me importa, porque la factura me la pasa el cuerpo por haber criado 5 hijos sola, ¿no es cierto? Hay que animarse a criar 5 hijos sola, 5 pares de zapatillas, la escuela y demás, ¿no es cierto? Bueno, 2 hijos se fueron por la vida como Matías tomando decisiones. Matías era el mamero, el que siempre volvía, el que me miraba la vida, el divino. Y está Leandro, que es el más chico que vive conmigo, y el mayor que vive lejos, que bueno, no puede, no dispone de tiempo para venir a ver a su madre. Entonces, yo tenía a Matías y a Leandro. Ujú. Ahora tengo a Leandro. A mí me aparecen tipo 4 de la mañana y yo tomo pastillas para dormir desde antes, psiquiátricas, porque yo tengo problemas toda mi vida, laburé tanto, hasta 18 horas por día para criarlos, que, que no dormía. Y Ujú. yo no dormía y estaba mi cuerpo muy estresado. Entonces hace unos cuantos años tomo pastillas para dormir. Y me viene y yo estoy drogada prácticamente con la pastilla, ¿no es cierto? Y me quieren despertar y yo miro así, cuando la veo a mi hija llorando así, media nublada, y lo veo a mi hijo mayor agarrándome el brazo, le dije a mi hija, vos trajiste la muerte, le dije, Ujú. dormida. Salí de acá, le dije. Salgan de acá, dije. Y me tapé con la frazada porque hacía un montón de frío y me tapé y me escondí y yo trataba de reaccionar, de salir de esa pastilla que había tomado y que recién me había dormido y yo dije, no, no, y no tenía una reacción como vos, ¿me entendés? Que vos decís, bueno, ponele, cualquier persona está durmiendo, te despiertan y, bueno, se te arruinó la vida, ¿me entendés? No, mi reacción fue tan tardía que lo único que hice fue concientizar en mi cabeza y llamar por teléfono, encargarme de llamar por teléfono. Lo único que hice cuando todos se fueron a descansar, porque dije, bueno, basta, y mi hija se desapareció en un momento con la pareja, que no sabía, un muchacho en mi casa, que habrá sido su pareja, se fueron, de repente desaparecieron, y cuando logro que mi hijo más chico vaya a descansar y el otro me lo saco de encima a propósito al mayor, lo que primero que hago es treparme a todas las comisarías. Ya. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde lo llevaron? ¿Dónde está? Entonces me agarró un ataque. Estaba atacada, pero bien, consciente. Pasó tal y tal cosa en tal y tal lugar, ¿sí? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Varias comisarías, hasta que una, después de no sé cuántas llamadas, que fueron más de 60, me dice, ¿no será el partido de Merlo por lo que me dice usted? Llamo y me dicen que sí. Y me dicen que mi hijo está encima de todo lo que estaba pasando y de la crisis que yo ya tenía, pues yo estaba llorando, estaba loca, pero yo no quería creer hasta no ver a mi hijo, ¿sí? Yo tenía la esperanza, ¿sí? Aunque ellos ya me dijeron que lo habían ido a reconocer. Ujú.
Yo tenía la esperanza, y la sigo teniendo. Yo quiero que Matías venga y me golpee la puerta, y me hable por la ventana como me hablaba siempre. Yo lo espero, mi hijo. Lo espero esta vida y 1000 vidas más, pero lo tengo que encontrar, porque yo dejé de creer en un ser superior. Porque lo único que le pedí a ese ser superior toda mi vida es que cuidara a mis 5 hijos y que fueran grandes, ¿sí? Y que se murieran de longevos, ¿me entendés? Y que tuvieran una buena vida y que no tuvieran que pasar por todo lo que yo pasé. ¿Dónde se llevaron a mi hijo? ¿El cuerpo de mi hijo? A la penitenciaría de Ituzaingó para hacer la autopsia. Mi hijo nunca estuvo preso, estaba en una penitenciaría y yo dije, no, me están jodiendo. Y apareció una camioneta para venir a informarse, urgente, me dijeron tal cosa porque la expareja de mi hijo, que no vivían juntos, se encargó de llamar a todo el mundo, lo único que hizo toda la noche, llamar a todo el mundo para decir que él ya no existía. En otras palabras, porque ella fue más fuerte con las palabras, ¿no? Es más, mis nietas se enteran porque la escuchan a la madre hablar con una amiga de ella en el patio y están escuchando por la ventana que el padre estaba muerto. Mis 2 nietas, que no las puedo ver más a partir de ese momento que Matías pierde la vida. Yo las veía 3 veces por semana a mis nietas, o 4, porque Matías la agarraba el franco y la tenía en la casa, acá a la vuelta, y después venía a casa y me decía, mamá, ¿me las cuidas? Así las tengo un día más, y un día más, y un día más, y yo se las cuidaba. Y estaban conmigo, él volvía de trabajar, comían acá, se bañaban, dormían acá también, todo, 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 todo acá. Y estaban bien. Y yo teníamos una vida. ¿Y qué hay después de esa vida? A mí no me quedó nada, ni mis nietas me quedaron, porque no me las dejan ver, porque me prohibieron todo. Y a Matías, ¿qué tuve que hacer? Cuando llegó ese auto acá, una Kangoo blanca, perdón por la marca, eh, dije, ¿me llevas o me voy? Junto todas las monedas que tengo, les vacío los bolsillos a todos y me tomo un auto y me voy. Lejísimo. Voy, acá en una esquina había todo traslados, transporte de traslados de presos. Una puerta, golpeo, todo, nada. Andá ya, me voy a la otra esquina, la penitenciaría. Dije, me están jodiendo. Voy, vengo, y en el medio había un lugar con autos quemados, con un edificio quemado, al lado de la penitenciaría justo atrás, que escuchabas a los presos que estaban en el patio, y ahí en ese pedazo había un descampado con todas esas cosas tiradas y pregunto ahí y no sale nadie. Digo, hay un caballo ahí pastando con el pasto re largo, no sale nadie. Entonces vuelvo a la esquina donde están los autos de traslado de presos y me explico mejor porque se ve que no me entendía. Entonces un solo policía se hizo cargo. Fue a donde estaba el caballo, por atrás, y vienen de donde donde estaba el caballo, sale una señora mayor con este policía. Vienen, yo voy como corriendo, ni corriendo, porque corriendo, pero yo no tengo rodillas, así que imagínate. Voy con todo lo como puedo y no me puede agarrar nadie porque yo voy empujando a mi hijo mayor, voy empujando a todo el mundo, a Leandro también, salgan, ¿sí? Y esta mujer le digo quién soy, a quién busco, y me dijo, sí, Matías se acaba de ir, dice. Matías murió en el impacto. Vos lo que querés saber me agarra de las manos, que yo estaba llorando. Cuando ella me dice, Matías acaba de irse de acá, me agarra de las manos y yo empiezo a llorar, se me caen las rodillas, me caigo al piso y la mujer me agarraba y todos me agarraban y yo estaba ahí, yo no podía ver a mi hijo más. Y bueno, me dice, ¿vos querés saber si murió en el momento y irte tranquila? Yo te voy a decir algo. Tu hijo no siquiera se dio cuenta de lo que le pasó. Fue tan rápido el golpe, las volteretas, todos que dio, que no sintió nada. Yo no sé si tuvo compasión o si fue verdad.
porque estaba destruida. Ya ahí no podía con nada. Y enseguida que me fui, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo llevaron a tal sala de velatorio, listo, me voy volando para allá, qué sé yo, bueno, todos más largo, todos más Mm, extendido, por supuesto, pero estamos pero, resumiendo. Graciela, te escucho y te estamos escuchando. Y me pareció bueno que pudiera poder dejarte hablar y que todos escucharan el relato de cómo fue desde el momento que te enteraste y toda la odisea que fue para vos poder llegar hasta el cuerpo de tu hijo, que después seguramente lo hiciste, Sí, para que podamos tener un poco de conciencia lo que pasa y lo que sufren los familiares de víctimas cuando pasan estos hechos. La desesperación de la búsqueda primero del cuerpo, de la certeza de la muerte del ser querido, porque en este caso, hasta vos no verlo o hasta que alguien realmente te lo dijera, vos no lo podías comprender, entender o aceptar, que es muy lógico. ¿no? Esta cuestión de desamparo que recibe la víctima a través de las autoridades, que no son claras, que no son concisas, que no brindan los medios para que la persona que está con una crisis de esta pérdida o de la confusión de lo que no sabe qué está pasando, pueda recibir todas las ayudas necesarias, ¿no? Para el traslado, para el mensaje claro de las personas que le corresponde decirte la verdad. Después de eso, no solo pasa esto, por eso me pareció muy interesante y te escuchaba con mucha atención y espero que ustedes también, la audiencia, pueda meditar estas cosas, pueda pensar. Muchas veces cuando hacemos las entrevistas vamos más por el lado de cómo fue, Visualizar un poco con la mente. pero está bueno esto de poder escucharte y saber cuál fue tu dolor de aquel momento y como a vos le ha pasado a muchísimas de las familiares de víctimas de accidentes de tránsito, esta desesperación de poder llegar hasta el cuerpo, ¿no? Porque es un cuerpo que empieza a ser trasladado por varios lados. Actualmente yo sé que esta causa la tramita el juzgado en lo correccional número 4, lo vamos a decir, Ya el fue a número tribunales. 3708 e interviene actualmente la Fiscalía del Juicio número 1. Esto es en Morón, ¿no? En tribunales de Morón, ya En pasó de la tribunales de fiscalía, Morón. pasó a tribunales. Exacto. La víctima, recordémosla, es Marchetti Matías Ezequiel. Ese es el Sí, nombre 28 años. completo. 28 años tenía Matías, toda una vida por delante, proyectos, una familia, una madre, hermanos, porque esto es un asesinato. No importa, pueden mostrar todas las pericias, pueden hacer un montón de cosas, te pueden explicar a vos, eh, pero Matías no está, la vida de Matías no está. ¿Por qué este hombre iba a velocidad, Graciela? ¿Por qué él no cumplió con las señales de tránsito? No, porque el semáforo estaba en verde, ya había pasado. Claro, En amarillo ya había pasado. El estaba en rojo, semáforo estaba en rojo. claro. Estaba en Entonces, rojo y los autos iban a esta velocidad, así ujú, despacito, mírenme, sí, ¿sí? Y cuando se pone en rojo, este auto aparece, Matías dobla así, agarra su lugar para entrar a, la a ese barrio, y el auto pasa así, miren. claro. No Yo le voy tenía a pedir un favor a la audiencia. ningún tipo de intención de parar. No, Nosotros vamos a poner el video un de auto es un Matías. arma, un auto es un arma. Es un arma. Quien maneja, quien está a un volante, tiene que entender que hay otras vidas que hay que respetar, que hay otros autos que están viniendo en sentido contrario o que van a tu par, pero también quienes se cruzan y hay otros vehículos como las motos, las bicicletas. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ser muy prudente cuando manejamos y hay que ser conscientes. En este caso, cuando una persona te pasa un alto rojo a tanta velocidad, es porque no tenía intención alguna de parar. Entonces, y que estaba acostumbrado a hacer esto, seguramente, a no Sí. respetar las leyes. Porque Y, quien respeta peor, las... Sí, ¿te puedo comentar algo? sí, sí, sí. Trabajo y trabaja en seguridad. Seguridad vial. Seguridad, sí, seguridad, seguridad. Y también es una empresa privada, ¿no? E Ujú. igualmente, todo lo que yo estoy diciendo, le pido a toda la gente, los oyentes,
Hay un grupo en Facebook que se llama Justicia por Matías Marchetti. Únanse y todas las evidencias, direcciones, nombres, apellidos, todo, toda la historia está ahí. Hasta la foto de mis nietas y el último cumpleaños de Matías, la foto que estamos los 4 juntos eso fue el 18 de enero, están todas las fechas ahí. Lo triste que es que una madre tenga que ver una y otra vez la muerte de su hijo. Miren el rostro de Matías. A mí me gustaría que se quedaran con ese rostro, que pudieran entender que es una vida que hoy no está, una vida que generaba muchas cosas, muchas emociones. Lo habrán visto en el rostro de Graciela cuando habla de él. Cada vez que Graciela habla de él se ilumina, es otra Graciela. No es esa Graciela que vemos con dolor o Mi Graciela cuando está amor, enojada. Graciela es se pone feliz, así como la están viendo ahora. Y yo la escucho cuando habla de él, maravillosamente feliz. Y eso, lamentablemente, hoy Graciela no lo puede se me truncó completar la vida. diariamente porque le quitaron esta parte de su vida. Me arrancaron la vida. ¿Qué es lo que vos exigís, Graciela, en este Pero, momento? ¿Qué está pasando con la causa? La causa hoy oh, está. ¿Qué es lo que te dijeron en qué quedó? ¿Qué va a pasar con este ser que como te yo, arrebató la vida de tu hijo? como yo no tengo abogado penal, ¿sí? Porque nunca se presentó el abogado con un escrito para hacerlo penal, pero siguió siendo abogado, ¿no es cierto? Porque se metió con el seguro y dijo que iba a hacer el penal, y si bien está con el penal, lo que hacen acá en Argentina son tratos con los fiscales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El trato con el fiscal fue sacarle la licencia durante 5 años, Ujú. ofrecerle eso al asesino de mi hijo, el que le arrancó salvajemente la vida, el muy cobarde, a Matías Ezequiel Marchetti, y solamente le sacan la licencia de conducir por unos años. Cosa que acá en Argentina vas a otro municipio o a otra ciudad y la sacás igual y seguís trabajando. Ya, sí. Eso es lo único que van a Lo hacer con el único asesino de mi hijo. es lo único que te ofrecen. O sea que la vida Ni siquiera me ofrecen, a mí no me ofrecen, a No, mí no no, me no, por eso, preguntaron. bueno, una forma de decir, ¿no? Esto es lo único que van a hacer con esta persona que le quitó la vida Es a que pasó Matías. tanto tiempo desde que yo sé esto, tantos meses, que ya lo aceptó. Claro. Y yo estoy rogando en Facebook, van a ver una entrevista radial y un poquito más Ujú. abajo, ahí nomás, van a ver que yo les suplico, ¿sí? A quien esté escuchando, a quien esté leyendo, al que puede empatizar, un hijo abogado, un amigo abogado, un amigo de un amigo, que junten un plata, que hagan una colecta. Yo toda la vida trabajé en negro, tengo 0 pesos, no tengo pensión, no tengo jubilación, no tengo nada. Necesito ayuda, ¿sí? No tengo auto, no tengo nada realmente. Necesito ayuda, necesito que haya justicia, que vaya preso. Lo mínimo que puede hacer arrebatarle la vida es que vaya preso. Si bien en otros países como en Estados Unidos y otros países más, en muchos, es cadena perpetua. Si matás a una persona, es homicidio, asesinato, vas preso. Acá en Argentina no pasa nada. Acá en Argentina te arrebatan la vida de un hijo y no valió nada. Claro. Un ser humano, ¿cuánto vale tu vida, Analía, si vivieras en Argentina? ¿Cuánto vale la vida de todos los oyentes que están ahí si vivieran acá en Argentina? No vale nada, es muy común acá, la gente no empatiza, no entiende, no quiere. Es el país de no te metas. Es un horror vivir acá. Es un horror llevar este calvario, mirarle la cara a mi hijo por primera vez en mucho tiempo, porque realmente no puedo darle la cara a mi hijo. Yo tengo un cuadro a los pies de mi cama en un mueble, en un mueble altito, con un velador constantemente prendido, con las cosas de él, con su autito de cuando era chiquito, con sus bolitas, las moneditas que le quedaron en sus cositas que están en la mudanza, su anillito, bueno, un montón de cositas. Y yo a Matías no le puedo dar la cara. Recién ahora lo estoy mostrando y lo estoy mirando. Pero yo a Matías no le podía ver la cara todo este tiempo porque yo le fallé. Le fallé todo este tiempo, le estuve fallando porque no hay justicia. Es Pero que resulta que eh, quien le falló es Argentina.
todo el país Argentina, toda la gente, el vecino de acá al lado, el de la otra cuadra, el de allá, el de la otra provincia. Argentina le falló a Matías, como a tantas otras víctimas. La Esto justicia no está puede estar fallando, pasando. el Estado está fallando, todos le están fallando, vos no le fallás. Vos has hecho lo humanamente que haría cualquier madre o cualquier familiar de víctima pidiendo justicia. Los Te cuento, abogados mira, están fallando, los fiscales, los jueces cuando no hacen lo que tienen que hacer, cuando hacen arreglos que no son los convenientes para el caso, que ellos, obviamente vos los escuchás y ellos siguen diciendo que esto es así y que es lo único que podían hacer. Hay mucho más para hacer. Las leyes tienen que cambiar. La ley de tránsito tiene que ser más severa. Se tiene que condenar a todo este asesino al volante con condenas más fuertes, más duras. Se necesita cambiar esa carátula de homicidio y homicidio para que culposo. sea asesinato, porque se está asesinando, se le está quitando la vida a la persona. Y 5 años sin licencia no devuelve a Matías ni 10 años ni una condena perpetua lo va a devolver. Pero se va a poder sentir eso de que se está juzgando a una persona que cometió un delito, Si porque va somos una preso, le sociedad, truncás la vida a ese hombre. Le truncás la vida a ese claro, hombre. él le truncó la vida a Matías y a tu existencia y a toda la que le rodean y a esas hijas que quedaron hoy sin papá. Sí, sí. Eh, y tenemos un asesino al volante libre en las calles. Y como él hay muchísimos asesinos al volante en Argentina que están circulando libremente, que han asesinado a otros que hoy no tienen justicia, no la han tenido, ni siquiera se saben sus nombres. Hay Yo tengo una muchísimos. publicación en Facebook, perdóname, yo tengo una publicación en Facebook que dice, ¿tu vecino es un asesino? En el grupo de mi hijo. ¿Vos sabés si tu vecino es un asesino? No lo vas a saber, No, no lo sabes, no lo sabes. no. La Y es un justicia no asesino. nos aclara quiénes son los asesinos. Los asesinos al volante tienen, pareciera hasta como un privilegio, ¿no? Cada vez que que uno escucha de un accidente de esta forma, eh, automáticamente uno ya recuerda otros casos y dice acá no va a pasar nada, porque generalmente hacen eso, ¿no? Eh, Parece como si estuvieran encubriendo a los asesinos Los y a la gente cuidan. que que está cometiendo errores tan grandes como no cumplir con la ley de tránsito. La ley de tránsito es importante porque salva vidas. El conducir correctamente, el parar en los semáforos, el llevar la velocidad correcta, salva vida, la tuya y la del otro. Tenemos que respetar la vida del otro. Cuando nos dan yo creo que cuando se hace el registro de manejo se debería hasta firmar algo que dijera que tus faltas en lo que va a ser esto de conducir te pueden llevar a estar detenido, a cumplir una condena, para tomar conciencia del peligro que es estar manejando y no cumplir con las leyes. Te Eh, cuento, Analía, Decime. fui a buscar una lapicera porque quedan cosas en el aire. Por ejemplo, ¿cómo me entero yo de que le propone esto a este hombre, al asesino? Sí. ¿No? A este HDP, como le digo yo. En mayúsculas se lo pongo en mi estado. Para todos, mi teléfono particular se los paso 11 59 42 63 04. Soy la mamá de Matías Ezequiel Marchetti del Grupo Justicia por Matías Marchetti. No tengo nada que esconder. Yo me entero por un audio del abogado cuando yo le pregunto, ni siquiera tiene la dignidad de llamarme por teléfono el día que se enteró hacía unos meses atrás y decirme a mí personalmente, o venir a mi casa y decírmelo. Yo me entero por un audio que te lo pasé, un horror. Y me dijo, ¿que qué quería? ¿Que fuera preso? No, dice, eso sería una epopeya, dice. O sea, ¿qué quiero yo? Y hoy le pregunté, ¿qué está haciendo por el caso de mi hijo? Yo hacía muchos meses que no hablaba con él desde las ferias en febrero. Cuando empezaron en marzo empezaron de vuelta a atender y ahí. Estos meses no hablé con él después de esa contestación del audio. Entonces hoy le pregunté qué estaba haciendo por mi hijo.
Y me dijo, ¿y qué quiere que haga? Y que vaya preso, ¿sí? Y que pague por lo que hizo, y un montón de cosas más. Y me dijo, no, me dice, pero usted realmente no entiende, dice, no va a ir preso. Esos son los tratos y arreglos que se hacen con los fiscales por detrás, o conocidos de conocidos, o amigos de políticos, o gente de poder, o lo que sea, ¿no? Creo que más o menos va por ahí el tema, Analia. Mm. Sí, yo lo que pienso es que parecía como que hay un cansancio en ellos por momentos de no querer terminar los trabajos porque esto es un trabajo de ellos trabajan Sí. para los clientes que tienen una causa o tienen un caso como este. Hoy me dijo, me sobra el trabajo, me dice, así que yo me Claro, abro. es terrible, es terrible. Yo espero que tome conciencia el abogado y mida un poco también sus palabras y su trato, nunca perder perder el hilo de, de su trabajo, de su atención hacia el otro y sobre todo sobre el cliente, una persona Pero seguro, doliente, una persona que está sufriendo, una persona que a veces también nosotros estamos en una posición difícil y tal vez no somos lo claro que queremos o a veces nos tenemos exabrutos, pero estamos hablando de la justicia, ¿no? Estamos hablando de ir siempre por las vías de lo justo. Y lo justo para Matías es que esta persona que le quitó la vida eh, pague desde otro punto, ¿no? Porque 5 años de no tener licencia me suena a mí, creo que le suena a cualquier persona en cualquier parte del mundo, como que Matías no importa. O sea, seamos conscientes de lo que estamos escuchando, ¿no? pónganse en Y lo mi estamos lugar como si fuera su hijo. ¿qué pasaría, no? Hagámoslo así. ¿Qué pasaría si un ser querido de estas personas fuera también atropellada y dada y muerta y le respondieran esto, ¿no? No se puede hacer nada. Cinco Ahora, años. si yo voy a insultarlo, seguro voy presa. Si yo pudiera ir y viajar hasta allá, que es muy lejos donde viven González Catán, el asesino, no voy a dar la dirección, pero digo que es González Catán, Juan Manuel Mayorine. Si yo voy allá y lo insulto, seguro voy presa. Seguro que si voy y le quiero poner un sopapo, también voy presa. Seguro que si lo quiero, ¿cómo hago Seguramente para matar? sí, seguramente sí, porque no son las vías correctas, ¿no? Porque vos sos un ser social correcto que sabe cómo son las normas de la sociedad. Entonces, como Graciela o como muchos de nosotros que sabemos cómo debemos convivir en la sociedad, estamos exigiendo justicia por Matías, porque Matías también merece justicia. Y lo que se está viviendo en este momento no es justo, no es justo, porque pareciera que queda en la nada la muerte de Matías. O sea, con una condena de esta forma, hasta parece una burla, Es una ¿no? burla. Realmente suena como una burla, como algo No, inexplicable, ¿no? es que Y así como le pasó a Graciela, que no Graciela entra, no entra, siquiera no hay me entra. por lo menos hay algo que están haciendo en un juzgado y hay muchísimas víctimas que ni siquiera eso, donde no pueden siquiera hacer hablar a los testigos. Entonces, algo está funcionando mal en la justicia de nuestro país, donde no se está tomando en cuenta estas vidas que se perdieron. Y este es el reclamo que tiene hoy Graciela. Les Las, comento. sí. ¿Mm? El abogado se llama Diego Arena, de Ituzaingó Sur. ¿Sí? Al asesino nunca le hicieron análisis de sangre, orina, alcoholemia, drogas, del celular, nada. A mi hijo le hicieron de todo. Encima le hicieron una autopsia, le guardaron 2 tubos de ensayo de sangre, le hicieron de todo. Y mi hijo no está en pie al lado mío ahora. No está acá para abrazarlo. Tengan en cuenta que esto le puede pasar a cualquiera de ustedes. Eso se llama empatizar, ponerse en el lugar del otro, porque no sabes cuándo te puede pasar. Sí. No sabes cuándo te puede pasar a tu hijo, a algún familiar, un ser querido, un amigo, y vas a decir, ay, mira, y yo justo estaba escuchando, pero hasta que no te toca, lamentablemente la gente no se toca el corazón. Y yo les pido que se pongan en mi lugar, en todo lo que yo les estoy contando y en lo que Analia les está diciendo,
y piensen que eso les está pasando a ustedes. ¿Cómo se sentirían con este abogado, con este asesino, con esta justicia que no es justicia, que es peor que un chiste, porque realmente no me entra? Yo no puedo creer que Matías no esté. No puedo creer que Matías no me golpee la ventana y venga y me diga, mamá, ya terminó la pandemia, acá estoy. ¿Sí? Otra pandemia más, no importa, inventada. ¿Sí? Yo me peleé cuando encontré a mi hijo en el cajón y todos se fueron a descansar un poco, me quedé horas revisando el cuerpo de mi hijo, sola, a la madrugada, parada al lado del cuerpo de mi hijo revisándolo, y me encuentro, ¿sí? Hasta con la autopsia, me encuentro con todo. Y me peleé con Lázaro, me peleé con Dios, el supuesto Dios, que respeto a todos los católicos porque yo fui hasta catequista, ¿sí? Y hasta profesora, pero no puedo, porque yo no me pedí a Dios que hubiera a mis hijos, y yo no puedo creer más allá. Mi hijo no está, pero respeto a todos los pensamientos de cualquier religión, budista, católica, lo que sean, al menos tienen una esperanza, yo no tengo esperanza. Entonces esa noche me peleé hasta con Lázaro, le digo, resucitame a mi hijo, tráeme a mi hijo, porque ¿para qué sacaste a Lázaro? Si lo trajiste realmente a Lázaro, ¿para qué lo sacaste a Lázaro si no hizo nada de su vida? Mi hijo estaba haciendo algo con su vida, mi hijo tenía derecho a vivir, ¿por qué mi hijo por qué no me lo levantás? Levantame a mi hijo, decime que esto es una pesadilla. Y así estuve me sacaron, por supuesto, estuve horas, y después me sacaron cuando se despertaron por ahí, y me tuve que encerrar para que me dejaran en paz en el ascensor. En un entrepiso me quedé encerrada en el ascensor, abrí la puerta y me quedé ahí para que no me jodieran porque me estaban sacando, echando prácticamente. Entonces, el padre que nunca fue padre también fue el padre que nunca fue padre, ¿sí? El que nunca le pasó un litro de leche nunca a ninguno de sus hijos. También fue el tío que nunca fue tío, el hermano del padre, ¿sí? La hermana también, o sea, los tíos fueron, por primera vez eran tíos, pero Matías no estaba en vida. No, es tanta impotencia, tanta injusticia y tanta Sí, oportunidad hay canal. mucho, Graciela, hay mucho dolor, mucha angustia, quiero, quiero decirte que agradecemos la oportunidad que nos diste de poder contarnos, hablarnos de Matías, contarnos qué está pasando con su causa. Pedimos, le pedimos al abogado, le pedimos a los jueces, a los fiscales, que revean lo que está pasando, que se pueda tener en cuenta la vida que hoy no está de Matías, esa vida que tenía y que podía haber tenido, que podamos pensar un poco en Graciela, en su dolor, en su angustia, el ser empáticos, el poder entenderla, entender por qué Graciela está sufriendo como sufre, siente como siente, se expresa como se expresa. Es una madre del dolor, es una madre que necesita tener respuestas que aún no se le han dado y que todos necesitamos saber qué pasó realmente con Matías y que haya justicia. Ponerse la mano en el corazón y empezar a ser más empáticos como sociedad para poder apoyar a Graciela y a tantas otras madres que están padeciendo estos dolores. Pero en este caso estamos hablando de Graciela y de Matías Marchetti. No Mirá hacemos qué hermoso. hermoso, bellísimo ser. Y Graciela me ha contado cosas de él y también tiene un escrito que después lo vamos a poner muy especial sobre él. No hacemos juicios de valores a nadie, no juzgamos a nadie ni declaramos culpables a nadie. Simplemente estamos diciendo que necesitamos justicia para Matías Marchetti, justicia para Graciela. Necesitamos de la empatía de todos y todo aquel que pueda ayudar a Graciela con, con diferentes cosas. Ella les acaba de dejar su número y lo vamos a poner también al número de Graciela para que ustedes puedan comunicarse con ella y empezar a ser más empáticos y ayudarlas. Y creo que es la única manera que tenemos como sociedad de poder brindarnos amor y ayuda unos a otros. Graciela, muchísimas gracias por este tiempo que me has brindado. Sé que te cuesta mucho, sé que estás padeciendo otros tipos de problemas y esperamos que puedan solucionarse.
Vamos a dejar entonces todos los datos necesarios y posibles para que se comuniquen con vos. Yo sé que Hacer ese video a la gente si tenés tiempo. la gente tiene mucho, mucho amor. Vamos a hacer un videíto especial que lo vamos a enviar por las redes de WhatsApp y Facebook, como estamos acostumbrados en Valientes Mujeres, pidiendo y reclamando por Matías nuestro Ezequiel querido Marchetti. Matías, que Ezequiel Marchetti, que hoy no está entre nosotros, pero que podría estar y construyendo una vida maravillosa. Muchísimas Sí, gracias, Graciela. Te justicia para sus hijas. acompañamos, te abrazamos y justicia por sus hijos, Gracias. por quienes Gracias por tu quedaron. calidez. Gracias por tu calidez, por tu atención, por tu amabilidad, por guiarme, por todo. Realmente era mi estrella, mi gran estrella. Mi estrella fugaz terminó siendo, mi gigante chiquito, como dice Sergio Denis, ¿no? El amor de mi vida, realmente. El amor de mi vida no está. Yo nunca Pero busqué un hombre. Yo Matías siempre fui va a a mi estar, siempre va a estar mientras lo recordemos. Sí, es Vamos verdad. siempre a No lo recordarlo, vamos olviden. a tratar siempre de tener esa sonrisa que ponés vos cada vez que lo nombrás, poder elevar siempre, recordarlo con esa sonrisa que ha heredado de vos. ¿La Y audiencia va a poder visualizar el video del sí, sí, lo accidente? vamos a poner, Que al dice video lo llama vamos a poner en esta entrevista para que lo puedan ver. Así que quiero entonces desearles a todos que tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día, dependiendo del país donde se encuentren, a la hora que se encuentren, como siempre, agradeciéndoles por estar de ese lado. Recuerden que nuestro lema es no estás sola, nunca. Gracias a todas y a todos Siempre y que a alguien se todos. preocupe por vos, solo no estás en este mundo. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias a todos, a todas y a todes. Bye.